Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. ¿Alguna vez te has sentido desafiado a vivir una fe verdadera en medio de una sociedad cada vez más corrompida? ¿Y si alguien te dijera que hace casi 2000 años un joven llamado Tito enfrentó exactamente ese escenario? Con una carta en sus manos que contenía todo lo que necesitaba para mantenerse firme. ¿Qué había en esa carta? ¿Y por qué sigue siendo tan esencial hoy en día? Antes de comenzar, te invito a ser parte de este viaje con nosotros. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que valora las Escrituras y desea vivir una fe auténtica, incluso en tiempos difíciles. Caminemos juntos hacia una vida cristiana más profunda y verdadera. La carta escrita por Pablo a Tito no nació de un momento aleatorio, sino de una urgencia espiritual en medio de un contexto histórico desafiante. La isla de Creta, donde Pablo dejó a Tito para establecer orden en las iglesias locales, era conocida desde la antigüedad por su cultura marcada por excesos, engaños y una religiosidad mezclada con prácticas paganas. Creta era estratégica, tanto geográfica como espiritualmente, un puente entre el mundo oriental y occidental, pero también un campo de batalla donde la fe cristiana necesitaba afirmarse frente a una sociedad moralmente corrompida. Tito fue encargado de una misión que iba más allá de la organización administrativa. Debía plantar raíces sólidas del Evangelio en un suelo árido y resistente. La urgencia en las palabras de Pablo revela que la estructura de la iglesia en Creta aún estaba en formación, y el riesgo de contaminación por la cultura circundante era real. Pablo, con sabiduría apostólica, reconoció que una fe genuina debía estar sostenida por líderes fuertes y una doctrina inquebrantable. La presencia de falsos maestros y tradiciones judaicas distorsionadas hacía aún más compleja la tarea de Tito. Su papel requería coraje, discernimiento y, sobre todo, fidelidad a la sana doctrina, pues la transformación de aquella región no vendría por imposiciones externas, sino por la renovación del entendimiento de los que creyeran. La misma elección de Tito para esta misión revela cuánto confiaba Pablo en su madurez espiritual. A diferencia de Timoteo, que era más joven y de temperamento tímido, Tito demostraba firmeza y un liderazgo naturalmente respetado. Pablo necesitaba a alguien que fuera tanto pastoral como confrontador, alguien capaz de consolar a los afligidos y también corregir a los desordenados. Esto nos muestra que cada campo misionero exige un perfil específico de siervo, y que el Espíritu Santo capacita a los llamados con las herramientas exactas para cada desafío. La carta comienza con un tono de autoridad y afecto. Pablo se presenta como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, trayendo de inmediato un sentido de misión divina a lo que iba a compartir. Afirma que la fe de los escogidos de Dios debe estar ligada al conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad, es decir, una fe viva, práctica y que se refleje en el carácter.
No se trataba solo de enseñar doctrina, sino de formar vidas transformadas que reflejaran el carácter de Cristo en medio de una cultura de mentira y degradación. Mientras Tito enfrentaba las presiones de una sociedad resistente a la verdad, Pablo lo animaba con instrucciones firmes y orientaciones pastorales. La carta, aunque corta, se revela como una brújula espiritual para quien desea plantar iglesias saludables en contextos difíciles. Aún resuena en nuestros días, recordándonos que el verdadero evangelio siempre confronta culturas corrompidas, pero también transforma corazones dispuestos. En tiempos donde muchas iglesias se adaptan al mundo, la misión de Tito en Creta sigue siendo un llamado vigente a la autenticidad, firmeza y fidelidad. Al observar la figura de Tito, encontramos más que un colaborador de Pablo. Vemos un compañero de jornada, alguien que compartió no solo la misión, sino también el peso y la pasión por el Evangelio. Pablo lo llama mi verdadero hijo, según la fe común, una expresión cargada de afecto y profunda conexión espiritual. Esta relación nos permite entender que el discipulado bíblico va mucho más allá de una transmisión de conocimiento. Es una alianza de vida, donde madurez, confianza y propósito se entrelazan. Tito no era solo un aprendiz, era alguien moldeado por la convivencia y que ahora llevaba la misma llama de su mentor. La trayectoria de Tito se dibuja a lo largo del Nuevo Testamento con apariciones puntuales pero significativas. Fue uno de los responsables de llevar noticias importantes entre las iglesias. Actuó como mediador en momentos de tensión, como en Corinto, y demostró equilibrio en contextos que exigían sabiduría y sensibilidad. La confianza que Pablo depositaba en él era evidente en cada misión encomendada. No se le entrega la responsabilidad de corregir una iglesia desorganizada a cualquiera. Se necesitaba a alguien que hubiera probado su fe y carácter en el campo real de la vida cristiana. El vínculo entre los dos nos recuerda que Dios forma alianzas ministeriales que no se basan en intereses humanos, sino en propósitos celestiales. La alianza entre Pablo y Tito fue forjada en medio de persecuciones, privaciones y enfrentamientos con falsas enseñanzas. Eso creó entre ellos una sintonía espiritual que no dependía de la presencia física. Pablo podía estar geográficamente distante, pero su voz resonaba con autoridad y amor a través de la carta. Y Tito, por su parte, respondía con fidelidad, no por obligación, sino por honor. Este tipo de discipulado relacional es cada vez más raro en nuestros días. Vivimos tiempos de liderazgo acelerado, donde se otorgan títulos con rapidez, pero el carácter no siempre es puesto a prueba. Pablo invirtió tiempo, lágrimas y oración en sus hijos espirituales. Con Tito, eso fue aún más evidente. El resultado fue un hombre que, incluso ante las complejidades de Creta, se mantuvo firme en la doctrina y ejemplar en la conducta. Cuando se forma a alguien con base en la palabra y en una relación verdadera, no se genera simplemente un seguidor. Nace un líder que puede multiplicar la misión. La relación entre Pablo y Tito apunta a un modelo de discipulado que forma no solo siervos, sino soldados espirituales preparados para contextos hostiles. La comunión entre ellos nos desafía a repensar nuestras relaciones ministeriales, a invertir más en personas que en estructuras y a valorar los vínculos forjados por el Espíritu. En un mundo donde todo parece desechable, alianzas como la de Pablo y Tito nos recuerdan que hay valores eternos que sostienen la verdadera misión cristiana. En el corazón de la carta a Tito hay un imperativo que resuena con urgencia. Establece ancianos en cada ciudad, como te mandé. Pablo sabía que ninguna iglesia sobrevive sin un liderazgo sólido. En un ambiente como el de Creta, donde la mentira era culturalmente aceptada y la inmoralidad formaba parte del día a día,
Levantar líderes íntegros era una cuestión de supervivencia espiritual. La comunidad cristiana necesitaba referencias vivas del Evangelio. Hombres que no solo enseñaran, sino que encarnaran la verdad que profesaban. No se trataba de formar una estructura organizacional, sino de garantizar que la iglesia fuera pastoreada por hombres irreprochables en su carácter. La lista de cualidades exigidas por Pablo no se enfoca en habilidades extraordinarias, sino en virtudes cotidianas. Ser esposo de una sola mujer, tener hijos creyentes, no ser arrogante, ni dado al vino, no violento, sino hospitalario, sensato, justo, piadoso y disciplinado. Cada una de estas características refleja la transformación interior que el Evangelio produce. Pablo no buscaba líderes carismáticos, sino hombres cuya vida familiar, conducta personal y dominio propio fueran testimonios visibles de la gracia de Dios. Esto demostraba que el liderazgo espiritual comienza en el hogar, en las relaciones más íntimas, antes de hacerse público. En un mundo donde los títulos y las plataformas a menudo sustituyen al carácter, la sabiduría de Pablo nos confronta con un estándar completamente opuesto. El liderazgo cristiano no puede tratarse como una carrera, sino como un llamado. Y este llamado exige que el líder sea, ante todo, alguien que viva lo que predica. No basta con conocer la doctrina, es necesario estar sometido a ella. Este modelo protege a la iglesia de escándalos, divisiones y de la influencia de hombres que buscan poder en lugar de servir. Además del testimonio personal, Pablo destaca que el líder debe estar aferrado a la palabra fiel, para que sea capaz tanto de exhortar con la sana doctrina como de refutar a los que la contradicen. Es decir, el líder no es solo un buen oyente de la verdad, sino también un defensor de ella. Debe ser lo suficientemente firme como para proteger al rebaño y lo suficientemente sensible como para edificar con amor. Esta combinación solo es posible cuando la vida está enraizada en la palabra, moldeada por el Espíritu y guiada por la humildad. La elección cuidadosa de líderes es un acto de sabiduría espiritual que determina el futuro de toda comunidad de fe. Pablo sabía que la integridad de unos pocos podía influir positivamente en la fe de muchos. Esta verdad sigue vigente. Donde hay líderes que viven en rectitud, la iglesia florece, crece y se fortalece frente a la adversidad. En tiempos de relativismo y crisis moral, la exigencia de líderes íntegros no es una opción, sino una necesidad urgente para preservar la pureza y la eficacia del testimonio cristiano. Pablo presenta a Tito una descripción detallada del tipo de hombre que debía asumir el rol de obispo en la iglesia. El apóstol no señala dones extraordinarios, habilidades retóricas ni logros ministeriales como criterios principales. Y en dosis cambio, se enfoca en el carácter, en la vida privada y en el testimonio público de estos hombres. Esto revela que para Dios, la autoridad espiritual nace de una vida moldeada por la verdad, no de carismas momentáneos. Un obispo debía ser irreprensible, no en el sentido de ser perfecto, sino íntegro, sin doblez, transparente en sus motivaciones y conducta. Pablo describe que el obispo debe ser alguien que gobierne bien su casa, cuyos hijos sean fieles, no acusados de desenfreno ni rebeldía. Esto deja claro que la primera evidencia de madurez espiritual está en el hogar. Antes de cuidar de la casa de Dios, el líder debe demostrar que puede liderar su propia familia con amor, autoridad y ejemplo. El liderazgo, por tanto, no comienza en el púlpito, sino en la mesa de la cocina, en el cuarto de los niños, en los conflictos conyugales tratados con gracia. Un hombre que no es respetado en casa, difícilmente lo será en la congregación. Otro punto esencial es que el obispo no debe ser arrogante, ni dado al vino, ni violento, ni codicioso de ganancias deshonestas.
Este pasaje revela la preocupación de Pablo por los impulsos internos, los deseos ocultos y las tentaciones que rodean a quien ocupa posiciones de influencia. Un líder impaciente, que se irrita con facilidad, que vive buscando reconocimiento o ventaja financiera, rápidamente corrompe su misión. El obispo debe ser moderado, sensato y piadoso, alguien que escuche más de lo que hable, que sirva más de lo que mande. En contraposición, debe ser hospitalario, amigo del bien, justo y disciplinado. Estas cualidades reflejan un corazón disponible, abierto para acoger, dispuesto a enseñar con el ejemplo y capaz de decir no a las pasiones de la carne. Ser hospitalario, por ejemplo, no es solo abrir la casa, sino abrir la vida, ser accesible, presente y dispuesto a compartir. La disciplina, por su parte, apunta a una vida ordenada, donde el tiempo, las emociones y las prioridades son gestionadas bajo la dirección del Espíritu Santo. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. El obispo, por tanto, es un hombre que inspira confianza, porque su carácter es confiable. Al final, Pablo concluye que este hombre debe aferrarse a la palabra fiel. Esto significa que su compromiso con las Escrituras debe ser más fuerte que su opinión o experiencia. Debe enseñar con convicción, pero también corregir con firmeza. Su compromiso con la verdad no debe fluctuar según los vientos de la cultura ni por las presiones del público. El perfil de obispo delineado por Pablo es un llamado a la autenticidad radical, un modelo que aún hoy desafía a los líderes a buscar más la aprobación de Dios que los aplausos de los hombres. La preocupación de Pablo por los falsos maestros en Creta era intensa y justificada. Advierte a Tito sobre hombres que perturbaban a familias enteras con enseñanzas distorsionadas, motivados por la avaricia y la vanidad. No se trataba simplemente de errores teológicos inofensivos, sino de una amenaza real para la salud espiritual de la Iglesia. Estos maestros subvertían hogares enteros, mezclando elementos de la tradición judía con doctrinas humanas, creando un evangelio paralelo, sin cruz, sin arrepentimiento y sin transformación. Pablo no era condescendiente con este tipo de influencia. Exigía una acción inmediata. Es preciso hacerlos callar. Esa expresión fuerte lleva consigo un peso pastoral que va más allá de una simple reprensión. Hacer callar aquí significa proteger al rebaño, establecer límites y confrontar con claridad a quienes promueven el engaño. La tolerancia con la mentira, en la práctica, es complicidad. Tito fue instruido para ser un guardián de la verdad, alguien que supiera discernir entre la sana doctrina y los discursos que solo agradan al oído, pero destruyen la fe.
El celo de Pablo no era por una teología fría y doctrinaria, sino por una fe viva que libera, sana y transforma. Pablo identifica la motivación de los falsos maestros. Enseñan lo que no conviene por torpe ganancia. No les interesaba edificar vidas, sino obtener ventajas. Esta motivación mercenaria siempre ha rondado el ministerio, y por eso exige vigilancia constante. La iglesia no puede ser un escenario de autopromoción ni una plataforma para el enriquecimiento. Cuando los líderes distorsionan el evangelio para mantener el control o ganar seguidores, el resultado es devastador. Tito fue llamado a romper con ese ciclo, restaurando la centralidad de Cristo y la sencillez de la fe. Es importante notar que Pablo también menciona la cultura de los propios cretenses al tratar el problema. Cita a uno de sus poetas que decía: «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos». Esta crítica severa muestra cómo la cultura local influía en el comportamiento de las personas, incluso dentro de la iglesia. Los falsos maestros muchas veces reflejan la decadencia del ambiente que los rodea. Por eso, combatir la falsa doctrina también implica confrontar la mentalidad cultural que la sostiene. Es un llamado a la renovación de la mente y a la fidelidad a la palabra. Tito fue designado como un agente de reforma espiritual. Su misión era confrontar a los que vivían en desobediencia y restaurar la autoridad de la verdad. En una época en la que muchos prefieren suavizar el evangelio para no ofender, Pablo desafía a los líderes a defender la pureza de la doctrina, incluso si eso implica enfrentamientos y resistencia. El celo por la verdad no es una opción para quien lidera, es una condición vital para mantener viva a la iglesia, vibrante y fiel al propósito eterno de Dios. La isla de Creta ofrecía uno de los campos misioneros más hostiles para la predicación del Evangelio. Pablo no ignoraba la realidad social de esa región. Al contrario, la destacaba con claridad para que Tito tuviera plena conciencia del ambiente en el que debía actuar. Los cretenses eran conocidos por su mentira, brutalidad y pereza. Esta descripción cultural llevaba más que un estereotipo. Expresaba la condición moral de un pueblo sumido en prácticas alejadas de Dios. Tito no enfrentaba solo ideas equivocadas, sino corazones endurecidos por una vida de excesos, corrupción y religiosidad vacía. Pablo deja claro que la misión de Tito no era acomodar el evangelio a la cultura, sino confrontar esa cultura con el poder transformador de la gracia. En otras palabras, Tito debía promover una contracultura espiritual, donde los valores del reino de Dios se impusieran sobre las costumbres arraigadas de la isla. La transformación interior no vendría mediante reformas externas o una nueva organización eclesiástica, sino a través de la predicación fiel de la palabra y del testimonio coherente de los líderes. El Evangelio necesitaba ser encarnado para que el pueblo viera una alternativa real al estilo de vida dominante. El mayor desafío era romper con la normalización del pecado. Cuando la mentira es socialmente aceptada, la verdad se vuelve ofensiva. Cuando la violencia es rutina, el amor suena como debilidad. Y cuando la pereza se ve como comodidad, el trabajo diligente parece radicalismo. La cultura cretense estaba tan impregnada en la vida cotidiana que los propios cristianos convertidos corrían el riesgo de vivir una fe diluida, sin frutos. Era urgente que Tito enseñara que la verdadera fe se manifiesta en buenas obras, en actitudes concretas que revelan un nuevo nacimiento real. El llamado de Pablo a la sobriedad, al dominio propio y a las buenas obras era un llamado al contraste. Los cristianos debían ser diferentes.
no por legalismo, sino por convicción. La nueva vida en Cristo exigía rupturas con viejos hábitos y un compromiso visible con la piedad. La iglesia debía ser luz en un entorno oscuro, sal en medio de una sociedad sin sabor espiritual. Ese contraste solo sería posible si la transformación interior era profunda, no cosmética, y eso dependía de un liderazgo que no solo predicara, sino que viviera lo que enseñaba. La misión de Tito sigue siendo necesaria hoy, donde quiera que la cultura intente moldear a la iglesia en vez de ser confrontada por ella. El Evangelio, por naturaleza, va a contracorriente. Exige arrepentimiento, cambio de mentalidad y práctica constante de la verdad. En Creta, ese proceso fue iniciado mediante un liderazgo firme y una predicación sin concesiones. El mismo camino sigue vigente. Donde el Evangelio es proclamado con fidelidad, la cultura es desafiada y las vidas son transformadas desde dentro hacia afuera. Pablo instruye a Tito a enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dejando claro que la verdadera fe cristiana no se limita al campo de las ideas, sino que se manifiesta de forma concreta en la vida cotidiana. El término sana, del griego original, lleva el sentido de algo saludable, íntegro, que promueve la vida. Es decir, no se trata solo de una doctrina correcta, sino de una verdad que sana, transforma y genera frutos visibles. Para Pablo, una doctrina que no produce vida práctica es como una fuente seca. Existe, pero no sacia. La fe cristiana auténtica se fundamenta en una verdad que renueva el entendimiento y moldea el comportamiento. A diferencia de los falsos maestros que usaban discursos vacíos y distorsionados para manipular, Pablo llama a Tito a transmitir una doctrina que sea aplicable, que instruya a cada grupo de la iglesia a vivir conforme a los valores del reino. Esto revela que la palabra de Dios tiene respuestas específicas para cada etapa de la vida y realidad. La enseñanza no es genérica, sino intencional, personalizada y sobre todo centrada en Cristo. La sana doctrina no es un código moralista, sino una manera de señalar hacia una vida en comunión con Dios, en sumisión al Espíritu Santo y en servicio al prójimo. La fe genuina, según el estándar apostólico, no permite división entre teoría y práctica. Pablo no separa lo que se cree de lo que se vive. Para él, la enseñanza verdadera debe producir hombres y mujeres sensatos, íntegros, piadosos, trabajadores y amantes del bien. Es la doctrina sana la que sostiene esa transformación. No basta con repetir versículos o memorizar principios. Es necesario permitir que la verdad habite en el corazón y gobierne las acciones. Esa fidelidad a la palabra es lo que convierte a la fe cristiana en una fuerza transformadora en un mundo corrompido por la mentira y el egoísmo. El mensaje de Pablo es un antídoto contra la superficialidad espiritual. En tiempos de mensajes motivacionales sin profundidad bíblica, la carta a Tito nos recuerda que solo la palabra pura puede sostener una vida que resista las tormentas. Ella corrige, fortalece, inspira y guía. Y sobre todo, la sana doctrina protege a la Iglesia contra modas teológicas que desvían el enfoque de la cruz y la santidad. La fe que nace de la verdad permanece firme, mientras que la fe que se alimenta de distorsiones pronto se desmorona ante las pruebas. Tito fue instruido para ser un maestro firme y constante, no solo para informar, sino para formar. No podía hacer concesiones ni adaptar el mensaje para agradar. La doctrina verdadera puede ser exigente, pero es la que genera frutos duraderos. Cuando cada miembro de la Iglesia comprende el Evangelio en su totalidad, sus decisiones diarias reflejan el carácter de Cristo.
Y es en esa coherencia entre enseñanza y vida donde la fe cristiana se vuelve irresistible, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la incoherencia. En la carta a Tito, Pablo dedica instrucciones específicas a los hombres mayores de la Iglesia, revelando el valor espiritual que la madurez puede aportar al cuerpo de Cristo. Los llama a ser sobrios, respetables, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Esta lista muestra que, para Pablo, el envejecimiento cristiano no debe estar marcado por la pasividad, sino por la influencia. Los mayores no son meros observadores, son columnas que sostienen la Iglesia con su ejemplo y su experiencia. Sus vidas deben ser un mensaje vivo para los más jóvenes, una especie de evangelio encarnado que enseña con el vivir. La sobriedad mencionada no se refiere solo a la abstinencia, sino a un espíritu equilibrado que ve la vida con madurez y fe. Es la capacidad de evaluar situaciones con serenidad, sin dejarse llevar por impulsos o emociones descontroladas. El respeto, por su parte, es fruto de una vida coherente, que inspira confianza sin necesidad de imponer autoridad. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Pablo sabía que los ancianos bien formados en la fe podían ejercer una gran influencia espiritual, no por la fuerza de su voz, sino por la firmeza de su testimonio. Otro punto esencial es la prudencia. En un mundo de decisiones precipitadas y palabras sin pensar, la voz de quien ya ha recorrido largos caminos tiene un valor incalculable. El anciano prudente no es aquel que solo acumula historias, sino aquel que ha aprendido de ellas y ahora orienta a otros para que no repitan los mismos errores. Este tipo de liderazgo no necesita púlpito para impactar. Ocurre en conversaciones simples, en consejos discretos, en actitudes constantes que demuestran la fe en acción. Pablo también exhorta a los ancianos a mantenerse sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Esto revela que la edad no es excusa para el enfriamiento espiritual. Al contrario, es en ese tiempo cuando la fe puede profundizarse, el amor purificarse y la perseverancia fortalecerse. Es común ver a los ancianos siendo descuidados en la iglesia, tratados como secundarios. Sin embargo, para Pablo, ellos son fundamentales para equilibrar, guiar y edificar la comunidad cristiana. Una iglesia saludable es aquella donde los mayores tienen voz, espacio y honra. Los ancianos, cuando están llenos del Espíritu y comprometidos con la verdad, se convierten en ejemplos vivos de que es posible terminar bien la carrera cristiana. En una época en que tantos abandonan la fe a mitad del camino, la constancia de los mayores brilla como un faro. Ellos muestran que la santidad no tiene fecha de caducidad y que la madurez cristiana no se mide en títulos, sino en frutos. Que cada iglesia valore, escuche y aprenda de sus ancianos. En sus cicatrices hay lecciones que los libros no enseñan.
Pablo también dedica una atención especial a las mujeres mayores de la comunidad cristiana, reconociendo en ellas un potencial formador dentro del cuerpo de Cristo. Él orienta a Tito para que enseñe a estas mujeres a ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavizadas al mucho vino, y que sean maestras del bien. La misión de las mujeres mayores no se limitaba a la piedad personal, sino que se extendía a la formación espiritual de las más jóvenes. Llevaban una responsabilidad pedagógica, una misión silenciosa de transmitir valores eternos por medio de la palabra, el ejemplo y el testimonio diario. Ser reverente en la conducta implica vivir con dignidad, respeto y temor de Dios en todas las áreas de la vida. Estas mujeres debían ser referentes en su forma de vestir, de hablar, de reaccionar ante las situaciones. El cuidado con la lengua, por ejemplo, es destacado por Pablo, quien advierte contra la calumnia. El chisme, por pequeño que parezca, tiene un poder devastador dentro de la iglesia. Y las mujeres maduras debían ser guardianas de la comunión, no agentes de división. En lugar de ser fuentes de rumores, debían ser fuentes de sabiduría, consuelo y edificación. Otro punto crucial es el dominio propio, simbolizado aquí por la recomendación de no ser esclavas del vino. Esto señala la importancia del autocontrol en todas las áreas: emociones, hábitos, palabras. La mujer cristiana mayor, al dominar sus pasiones, se convierte en una mentora confiable, una presencia estable que transmite seguridad espiritual. Su compromiso con la sobriedad no es solo una virtud personal, sino un testimonio visible de que la fe transforma incluso los impulsos más profundos. Pablo también revela que estas mujeres debían ser maestras del bien, lo que indica un papel activo en el discipulado de las más jóvenes. Debían enseñarles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, puras, buenas administradoras del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos. No se trata de un modelo rígido de comportamiento, sino de principios espirituales que promueven la armonía familiar y el testimonio público. Al vivir estos principios, las jóvenes serían sal y luz en el hogar y en la sociedad, y el nombre de Dios no sería blasfemado. El impacto de estas mujeres va mucho más allá de lo visible. Forman el carácter de las próximas generaciones, preservan la esencia del hogar cristiano y edifican la iglesia con su madurez. En un mundo que intenta desconstruir la identidad femenina y desvalorizar el papel de la mujer en la familia y en la iglesia, la carta a Tito rescata la belleza y la fuerza del ejemplo femenino. Que cada mujer cristiana, al mirar este llamado, descubra que su influencia puede ser invisible a los ojos del mundo, pero es de valor eterno delante de Dios. Pablo no ignora a los jóvenes al escribir a Tito, y su instrucción es directa: exhórtalos a ser sensatos. En un tiempo de impulsos rápidos, pasiones intensas y comportamientos inestables, esta recomendación es verdaderamente contracultural. Los jóvenes cristianos de Creta, al igual que los de hoy, vivían en una sociedad donde la búsqueda del placer inmediato era vista como virtud y la moderación como debilidad. Pero para Pablo, el joven que aprende a dominarse se convierte en una señal visible de la presencia de Dios en medio de la confusión moral del mundo. La sensatez es un fruto del Espíritu, y en los jóvenes brilla con una intensidad que impacta generaciones. Tito, como joven, era llamado no solo a instruir, sino a ser ejemplo. Pablo lo orienta a mostrarse modelo de buenas obras, integridad en la enseñanza, seriedad y un lenguaje sano. Esto revela que la influencia más poderosa sobre otros jóvenes no proviene de discursos, sino de la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Un joven íntegro, incluso en silencio, denuncia el pecado con su comportamiento e inspira a otros a vivir con mayor propósito.
En una generación marcada por la superficialidad, Pablo nos recuerda que un carácter profundo vale más que 1000 palabras. El llamado a la sobriedad es especialmente relevante cuando se considera la volatilidad de las emociones en la juventud. No se trata de anular los sentimientos, sino de saber conducirlos a la luz de la palabra. El joven que aprende a controlar sus impulsos, a tomar decisiones no basadas en modas, sino en la verdad, se convierte en una roca en medio de un mar de inconstancia. Esa madurez temprana no es obra humana, es el resultado de una vida rendida al Señor, guiada por el Espíritu y fundamentada en la Escritura. Además, Pablo deja claro que la seriedad en la enseñanza y el lenguaje sano son marcas de un joven comprometido con la verdad. La forma en que se comunica dice mucho sobre su fuente de inspiración. Los jóvenes que llenan su boca con palabras vulgares, burlas o sarcasmo, demuestran una mente aún no transformada. En cambio, aquellos que hablan con gracia, respeto y sabiduría reflejan a Cristo en sus palabras. Y es precisamente esta actitud la que silencia a los opositores, como afirma el mismo Pablo, para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. La juventud, cuando está consagrada a Dios, es un arma poderosa en manos del reino. Los jóvenes de Tito fueron llamados a ser diferentes, no solo por rebeldía contra el sistema, sino por fidelidad a Cristo. Y hoy, ese llamado sigue vigente. En medio de una generación corrompida, los jóvenes cristianos están desafiados a vivir con propósito, dominio propio e influencia. No necesitan esperar a envejecer para ser maduros. El Espíritu Santo puede hacer de cada uno de ellos un instrumento de renovación, valentía y verdad desde ahora. Pablo, al instruir a Tito, incluye incluso a los siervos, hombres y mujeres, que muchas veces ocupaban los escalones más bajos de la sociedad de su tiempo. Él orienta que sean obedientes a sus amos, agradables en todo, que no contradigan ni defrauden, sino que demuestren total fidelidad. Esto revela algo profundo. El Evangelio alcanza todas las esferas de la vida, incluso el trabajo. La espiritualidad verdadera no se limita al culto, a la oración o a la lectura de la Biblia. Se manifiesta en la conducta en el entorno laboral, en las responsabilidades cotidianas, en el esmero por aquello que se les ha confiado. El siervo que sirve con fidelidad, incluso cuando no está siendo observado, exalta la doctrina de Dios con sus actitudes. Pablo afirma que ese tipo de conducta adorna la enseñanza de Dios, es decir, un comportamiento ético, leal y honesto. No solo demuestra carácter, sino que embellece el Evangelio ante los ojos de quienes lo observan. En una cultura donde lo común era la insubordinación, el fraude y el desánimo, el trabajador cristiano debía destacarse por su excelencia. La fe, cuando se vive en el trabajo, predica sin palabras. Este principio es actual y necesario. ¿Cuántos cristianos hoy pierden la oportunidad de testificar por causa de constantes retrasos, negligencia, chismes o falta de compromiso con lo que hacen? Pablo no crea una división entre vida secular y vida espiritual. Para él, todo forma parte del mismo llamado. Ser un buen empleado, un líder justo, un compañero confiable, todo eso es expresión práctica de la fe. Cuando el mundo ve a alguien que trabaja con integridad, respeta la autoridad y actúa con justicia, ve una sombra de lo que es el reino de Dios. Es interesante notar que incluso en una posición de sumisión forzada, como la de los siervos, Pablo no los incita a la rebeldía, sino a transformar el ambiente a través del testimonio. Sabía que la fidelidad, incluso en circunstancias injustas, tenía el poder de impactar corazones y glorificar a Dios.
Eso no significa aceptar abusos sin cuestionar, sino encontrar maneras sabias, justas y mansas de actuar, incluso en medio de la opresión. La dignidad del cristiano no está en el cargo que ocupa, sino en la manera en que vive delante de Dios y de los hombres. El Evangelio, cuando se vive en su plenitud, invade la rutina. Transforma la manera en que lidiamos con el jefe difícil, con el compañero envidioso, con las presiones diarias. Tito fue orientado a enseñar esto a la iglesia porque no hay testimonio más poderoso que una vida coherente. El cristiano que honra a Dios en el trabajo y en sus responsabilidades se convierte en un evangelista silencioso que anuncia a Cristo sin decir una palabra, porque sus actitudes hablan más fuerte que cualquier sermón. Pablo hace una de las declaraciones más profundas de la carta al afirmar que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas. Hey Fidelity, how can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Buick.com/service to learn more. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Aquí, la gracia no es solo un regalo, sino una maestra. Salva, pero también transforma. Perdona, pero también educa. La gracia de Dios, según Pablo, es activa, dinámica, envolvente. No es una licencia para pecar, sino una invitación a la santidad. Y esa pedagogía de la gracia es lo que sostiene una vida cristiana auténtica y duradera. La enseñanza de la gracia va en contra de la religión basada en reglas frías y cargas insoportables. Ella nos enseña a vivir de manera sensata, justa y piadosa en este siglo presente. Eso significa que la gracia no nos desconecta del mundo, sino que nos capacita para vivir en él con propósito. El creyente, por la gracia, aprende a decir no a las propuestas engañosas del pecado y sí a la voluntad de Dios. El cambio de conducta no viene por miedo, sino por amor. La obediencia es fruto del asombro ante la belleza del Salvador, no de un intento por ganar méritos. La gracia también nos enseña a esperar. Pablo afirma que, mientras vivimos esta nueva vida, aguardamos la bendita esperanza, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esa expectativa nos mantiene firmes, vigilantes, con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. La gracia nos recuerda que ya no pertenecemos a este mundo y al mismo tiempo nos enseña a impactarlo con una vida diferente. Esta tensión entre el ya y el aún no es lo que moldea el corazón del cristiano que camina con madurez. Jesús se entregó no solo para perdonarnos, sino para purificarnos. Nos redimió de toda maldad y está formando para sí un pueblo celoso de buenas obras.
La gracia, por lo tanto, no anula la importancia de las obras. Es el combustible que genera frutos auténticos. Cuando comprendemos cuánto hemos sido alcanzados por esta gracia inmerecida, somos impulsados a vivir con gratitud, servicio y santidad. La gracia educa el corazón a amar lo que Dios ama y rechazar lo que Él aborrece. Tito necesitaba enseñar esto con autoridad, sin temor. Pablo lo anima a hablar estas cosas, exhortar y reprender con toda firmeza. La gracia de Dios no es una teoría bonita, es una fuerza que cambia vidas. Es el hilo conductor que sostiene toda la carta, el punto central de una fe que no se limita a la mente, sino que desborda en actitudes. Cuando se comprende en su totalidad, la gracia no genera creyentes acomodados, sino discípulos transformados, apasionados por Dios y comprometidos con su gloria. Pablo no separa la vida cristiana presente de la expectativa futura. Al escribir a Tito, destaca que la gracia nos enseña a vivir de manera piadosa mientras aguardamos la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza no es una idea abstracta ni un consuelo psicológico, es un ancla para el alma. El regreso de Cristo es real, glorioso y seguro. Y esa certeza no solo consuela, sino que moldea la manera en que vivimos hoy. La esperanza escatológica que Pablo presenta no es una evasión de la realidad, sino el combustible para enfrentarla con valentía. Vivir en la expectativa del regreso de Cristo es más que creer en un evento futuro. Es alinear cada decisión diaria con esa verdad. La vida cristiana cobra propósito cuando entendemos que caminamos hacia un encuentro con nuestro Señor. Todo lo que hacemos, decimos y planeamos debe reflejar esa dirección. Para los cretenses, rodeados de mentiras y promesas vacías, esa esperanza era un faro. Y para nosotros, en un mundo cada vez más caótico y sin rumbo, sigue siendo un punto de equilibrio. La gloria futura da sentido al presente. Pablo describe a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador, una afirmación directa de la divinidad de Cristo y de su supremacía. Él no solo vendrá, Él es el centro de la historia y de nuestra fe. Lo que nos mueve no es el miedo al juicio, sino el anhelo del reencuentro con aquel que nos amó y se entregó por nosotros. La esperanza cristiana no es pasiva, nos impulsa a la vigilancia, a la pureza y a la misión. Quien vive con los ojos puestos en el cielo, camina con los pies más firmes en la tierra. Esa perspectiva escatológica corrige la visión inmediatista de la fe. Muchas veces, el creyente se frustra al esperar recompensas inmediatas, alivios rápidos y bendiciones visibles. Pero Pablo nos recuerda que la herencia mayor aún está por venir. La gloria futura es el clímax de un camino de renuncia, santidad y perseverancia. Esperar a Cristo es también cultivar una vida que lo desee, que lo glorifique y que esté lista para recibirlo. Es vivir como la novia que se prepara para el gran día. La esperanza en el regreso de Cristo es una brújula espiritual. Dirige el corazón lejos de las distracciones y lo fija en lo eterno. En tiempos de confusión moral, desánimo espiritual y presiones constantes, esta esperanza renueva el ánimo y fortalece la fe. Pablo quiere que Tito mantenga esta verdad delante del pueblo, porque una iglesia que espera con fe es una iglesia que vive con fervor. La gloria futura no es un consuelo lejano, es una promesa viva que sostiene y transforma el presente. En la continuación de su carta, Pablo profundiza en la comprensión del proceso de salvación, al afirmar que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo.
Aquí nos lleva al centro de la experiencia cristiana, la regeneración. No se trata de un cambio de conducta artificial, sino de una transformación radical operada desde dentro. El Espíritu Santo no viene a reformar la vieja naturaleza, sino a generar una vida nueva. Es por medio de él que el creyente deja de ser solo un pecador perdonado para convertirse en una nueva creación. La imagen del lavamiento remite al bautismo espiritual, una purificación profunda que va más allá de la superficie. Es un renacimiento que alcanza la mente, el corazón y la voluntad. La vida antigua queda atrás, no por esfuerzo humano, sino por el poder divino. Esto desarma cualquier pretensión de salvación por obras. Pablo es claro, no fuimos salvos por haber hecho algo digno, sino porque Dios, en su misericordia, decidió regenerarnos. Y esa regeneración no es un evento aislado, inaugura un proceso continuo de renovación que dura toda la vida. El Espíritu Santo no solo nos limpia, sino que nos renueva. Esta renovación es diaria, constante y paciente. Él nos enseña a pensar distinto, a sentir distinto, a reaccionar distinto. Es Él quien nos convence de pecado, nos guía a la verdad y nos capacita para obedecer. Sin el Espíritu, la vida cristiana se vuelve una carga imposible. Con Él pasamos de esclavos del pecado a hijos obedientes. Ese cambio no ocurre de forma mágica o instantánea, pero es visible y real. Donde el Espíritu actúa, hay crecimiento, madurez y transformación. Pablo también menciona que este Espíritu fue derramado abundantemente sobre nosotros por Jesucristo. Esto muestra que no recibimos migajas espirituales, sino una plenitud generosa de la presencia divina. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona que habita en nosotros y nos guía con sabiduría. Él no solo nos visita, Él nos sella, y ese sello es la garantía de que pertenecemos a Dios y de que la obra iniciada en nosotros será completada. No caminamos solos. Tenemos dentro de nosotros al mismo Dios, moldeándonos a la imagen de Cristo. La renovación espiritual es la marca del verdadero cristiano. No se trata de perfección, sino de transformación continua. Es posible identificar a quien está bajo la acción del Espíritu. Hay frutos, hay humildad, hay sed de santidad. Tito necesitaba recordarles a los creyentes en Creta que la fe no era solo un cambio de discurso, sino una vida nueva producida por el Espíritu. Y nosotros, hoy, también somos desafiados a evaluar si solo estamos informados sobre el Evangelio o realmente transformados por él. Pablo, al contrario de lo que algunos podrían pensar, no desvaloriza las buenas obras, simplemente las coloca en el lugar correcto. Después de afirmar con vehemencia que la salvación es fruto de la gracia, declara que fuimos justificados para que, hechos herederos según la esperanza de la vida eterna, nos dediquemos a practicar buenas obras. Esto revela que las buenas obras no son la causa de la salvación, sino su consecuencia natural. Un corazón regenerado por la gracia inevitablemente será movido a servir, amar y hacer el bien. La fe verdadera se ve en actitudes concretas. Pablo repite esta énfasis en varios momentos de la carta. Instruye a Tito a afirmar con firmeza que los que creen en Dios deben estar listos para hacer buenas obras. Esto muestra que la vida cristiana no es pasiva, sino activa. No se trata solo de creer correctamente, sino de actuar con coherencia. La doctrina, cuando es bien comprendida, no genera apatía, sino celo. Los salvos no son llamados solo para escapar del infierno, sino para reflejar el cielo a través de sus acciones en el mundo. Las buenas obras son el lenguaje de la fe viva.
Estas obras no se limitan a grandes hazañas, sino que se manifiestan en pequeños actos diarios: honestidad en el trabajo, generosidad con los necesitados, paciencia en la convivencia familiar, disposición para servir a la comunidad. Pablo entiende que el mundo necesita ver creyentes que no solo hablen de amor, sino que vivan el amor. Una fe que no se traduce en obras pierde su credibilidad ante los hombres. Y una iglesia que no se involucra en buenas obras deja de ser sal de la tierra y luz del mundo. Sin embargo, Pablo también advierte sobre la motivación correcta. Las obras deben nacer del Espíritu, no del deseo de aprobación humana. Cuando hacemos el bien para ser vistos, caemos en el fariseísmo. Pero cuando servimos como respuesta a la gracia recibida, todo cambia. El cristiano maduro hace el bien incluso sin reconocimiento, porque entiende que está sirviendo al Señor y no a los hombres. Sabe que cada acto, por pequeño que sea, tiene valor eterno cuando se hace con amor y obediencia. Tito necesitaba establecer esto con firmeza entre los creyentes en Creta. Provenían de una cultura egoísta, donde prevalecía el interés personal. Mostrar que la fe se prueba en las obras era esencial para la credibilidad del Evangelio en ese contexto. Lo mismo ocurre hoy. En un mundo saturado de discursos, el testimonio práctico se vuelve aún más necesario. Que cada cristiano vea en las buenas obras no una carga, sino un privilegio. Servir es el eco natural de quien ha sido salvo. Es la forma más sincera de decir gracias por la gracia recibida. Pablo advierte a Tito con claridad: evita cuestiones necias, genealogías, contiendas y debates sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Estas palabras no surgen por casualidad. El apóstol entendía que una de las estrategias más sutiles del enemigo para debilitar a la iglesia era desviar el enfoque de los creyentes hacia discusiones infructuosas. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Get lost in the acoustic brilliance of 3D audio that surrounds you. Feel the embrace of the massage seats that adapt to your every move. Experience the warmth of a vehicle that welcomes you as you approach. We could tell you what makes a Lincoln SUV so extraordinary, but don't take our word for it. Take it on a test drive at the Lincoln Summer Invitation, with exclusive offers on now, only at your local Lincoln retailer. Cuando los ojos dejan de mirar a Cristo para centrarse en disputas humanas, el cuerpo se fragmenta. En un escenario como el de Creta, donde ya existía confusión doctrinal, alimentar divisiones internas era como encender fuego en una casa de paja. La madurez espiritual muchas veces se expresa en la capacidad de guardar silencio, en lugar de ganar una discusión. El cristiano maduro discierne qué vale la pena debatir y qué debe ignorarse por amor a la unidad. Pablo sabía que no faltarían provocadores, personas que se aferrarían a detalles secundarios de la ley o a interpretaciones distorsionadas para crear contiendas. Tito debía ejercer autoridad y sabiduría para cortar ese mal de raíz, y más aún, debía amonestar al hombre faccioso 1 o 2 veces, y, si persistía, evitarlo. Este consejo firme muestra que preservar la unidad de la fe requiere decisiones, duras, pero necesarias. La división nunca nace desde fuera.
encuentra terreno fértil en corazones que priorizan el ego por encima del reino. Muchos quieren imponer su opinión, defender su visión, incluso si eso cuesta la comunión del cuerpo. Pablo enseña que es preferible perder un argumento que perder un alma. La fe que une es más poderosa que las ideas que dividen. Tito, como líder, debía ser el primero en dar ejemplo, evitando involucrarse en disputas y guiando a la iglesia hacia una cultura de paz y edificación mutua. El enfoque del liderazgo debía estar en edificar y orientar, no en alimentar polémicas. Al evitar debates inútiles, Pablo no promueve una fe superficial, sino que protege la esencia del Evangelio. Hay momentos en los que callar es más productivo que argumentar. Es en este tipo de actitud donde se revela la madurez, no por la cantidad de versículos citados en una discusión, sino por la capacidad de preservar la paz sin negociar la verdad. Esa sabiduría solo es posible cuando se camina en comunión constante con el Espíritu Santo. En tiempos de redes sociales, donde cada opinión se convierte en un campo de batalla, esta advertencia de Pablo resuena con aún más fuerza. Evitar contiendas no es señal de debilidad, sino de discernimiento. La Iglesia está llamada a ser un espacio de sanidad, no de conflicto. Cuando cada miembro entiende que la unidad es un valor mayor que el ego, el cuerpo crece sano. Tito debía liderar ese movimiento de madurez, recordando a la Iglesia que en tiempos difíciles el amor y la paz son armas más eficaces que cualquier argumento bien elaborado. Pablo termina su carta con una serie de recomendaciones personales que, a simple primera vista, pueden parecer simples despedidas. Sin embargo, encierran una profunda sabiduría sobre la importancia de las relaciones interpersonales en la vida de la Iglesia. Menciona nombres, envía saludos, da instrucciones prácticas y le pide a Tito que haga todo lo posible por encontrarse con él. Esto revela que el ministerio no se compone solo de predicación y enseñanza, sino de vínculos reales, amistades espirituales y cuidado mutuo. La Iglesia no es un evento, sino una familia. Y como toda familia, necesita cercanía, acogida y atención a las personas. Entre los nombres mencionados están Artemas, Tíquico, Zenas y Apolos, hombres que participaron activamente en el ministerio y que representan el valor de la colaboración. Pablo demuestra que nadie cumple su misión solo. Incluso el apóstol de los gentiles, con toda su autoridad, dependía de otros. Enseña con su propia vida que el reino de Dios avanza cuando los hermanos caminan juntos, comparten cargas y se fortalecen mutuamente. Esta valorización de las relaciones interpersonales debe ser redescubierta por la Iglesia de hoy, donde el individualismo muchas veces ahoga el espíritu comunitario. La instrucción para que Tito ayude con celo a estos hermanos, para que nada les falte, revela un compromiso práctico con el cuidado. No se trataba solo de orar o dar palabras de ánimo, sino de suplir necesidades reales. La fe se expresa en el servicio, y la hospitalidad es una marca esencial del discipulado. Pablo muestra que amar al prójimo es actuar con generosidad, abriendo no solo el corazón, sino también los recursos. La vida cristiana es una red de apoyo, donde cada uno se convierte en respuesta a la oración del otro. Además, Pablo afirma que los hermanos deben aprender a dedicarse a las buenas obras, para que no sean infructuosos. Esta instrucción final refuerza que la vida en comunidad debe generar frutos visibles, tanto espirituales como prácticos. La comunión no es un fin en sí misma, existe para fortalecer a cada uno en su misión. Una iglesia relacional es una iglesia que sirve, que acoge, que se mueve con propósito.
Los lazos espirituales deben traducirse en acciones concretas, en iniciativas de amor, que marquen una diferencia real en la vida de las personas. Tito, al seguir estas instrucciones, edificaría una iglesia no solo organizada, sino viva. Las relaciones saludables son el terreno donde el espíritu opera con libertad. Cuando hay honra, cuidado y respeto entre hermanos, el ambiente se vuelve fértil para el crecimiento espiritual. Pablo nos muestra, con sus gestos y palabras, que la sabiduría en las relaciones interpersonales no es un detalle, es una parte esencial de la misión. En tiempos de aislamiento emocional y rupturas constantes, la Iglesia está llamada a ser un lugar de reencuentro, consuelo y restauración. La carta a Tito es breve, con solo 3 capítulos, pero su contenido resuena con fuerza a través de los siglos. Escrita por un apóstol envejecido a un joven líder en un campo misionero difícil, sintetiza los pilares de la fe cristiana con claridad, autoridad y ternura. Su legado no está solo en lo que se dijo, sino en cómo se dijo, con sabiduría pastoral, celo doctrinal y profunda sensibilidad humana. Pablo no escribe de forma fría o institucional. Instruye con el corazón de un padre espiritual que desea ver una iglesia viva, santa y relevante en medio de una cultura corrompida. Esta carta nos ofrece un retrato fiel de lo que significa vivir una fe auténtica. Nos muestra que la teología no es una abstracción, sino una forma de vida. Que el liderazgo no es un cargo, sino un ejemplo. Que la gracia no es solo un concepto, sino una fuerza transformadora, y que la iglesia no es una estructura, sino una familia. Cada versículo apunta a la centralidad de Cristo, a la belleza de la santidad y al poder de la verdad vivida en lo cotidiano. Tito no recibió solo un manual de instrucciones, sino una herencia espiritual para edificar generaciones. El impacto de la carta trasciende su contexto original. Aunque fue escrita para una realidad específica, la iglesia en Creta, sus principios siguen siendo válidos en cualquier tiempo y lugar. En días de relativismo moral, liderazgo corrompido y fe diluida, Tito nos recuerda que es posible vivir con integridad, enseñar con fidelidad y servir con pasión. Nos desafía a formar líderes íntegros, familias sanas, comunidades acogedoras y creyentes maduros. Todo esto no por esfuerzo humano, sino por la acción de la gracia que educa, salva y renueva. La simplicidad de la carta es también su fuerza. Sin adornos, sin grandes discursos, Pablo trata temas profundos con una claridad desarmante. Va directo al punto, como quien sabe que el tiempo es corto y la urgencia es grande. Su voz atraviesa los siglos y sigue despertando líderes, desafiando iglesias y animando discípulos. No se puede leer Tito y quedar igual. Sus palabras exigen respuesta, no solo entendimiento, sino transformación. Que cada lector de esta carta, corta pero poderosa, encuentre en ella una brújula espiritual. Que al estudiar sus líneas, el corazón se llene de reverencia, el espíritu se mueva hacia la obediencia y la mente se abra para comprender la belleza de una fe viva. El legado de Tito es el legado de una iglesia que no se doblega ante la cultura, sino que es transformada por la verdad. Una iglesia que permanece firme porque está arraigada en la palabra que no cambia. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite redescubrir el poder transformador de la palabra. Escribe aquí en los comentarios qué enseñanza de la carta a Tito fue la que más habló a tu vida.